Amados hermanos, qué placer poder compartir este tiempo de la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. Como bien dijimos hace un rato, para los que hayan llegado después, a los que saludamos cordialmente, si alguno llegó después de los anuncios, siéntase bienvenido, está en la casa del Señor, que es su casa. Resurrección es su casa. Ven con nosotros y te haremos bien, como dice la palabra de Dios. Te haremos bien en el nombre del Señor. Nuestro pastor está indispuesto, oren por él. Él está confiado en que todo va a ser cuestión de unos días, pero vamos a orar por él y algunos hermanos más que están enfermos en nuestra congregación. Yo les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, vamos a leer unos versículos que nos van a servir de tema, de ilustración, ¿verdad? Para nuestro mensaje de esta mañana. Son las 12 en punto, así que podemos decir que de esta mañana y de esta tarde. Éxodo capítulo 15, vamos a leer los versículos 22 hasta el 27. Pueden quedarse sentados, léanlos con su vista. El agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, o sea, amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Estamos preparados para escuchar tu mensaje y queremos que sea palabra tuya, Señor, no palabra de hombre. En Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos titulado nuestra reflexión, nuestro mensaje de esta mañana: Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Dios transforma nuestras dificultades en milagros. El pueblo de Israel había acabado de salir de Egipto. Había estado esclavizado, había estado bajo la dictadura del faraón. Ahí habían tenido que hacer trabajos forzados. Habían pasado un tiempo terrible en aquel lugar en Egipto, donde habían años atrás ido a buscar alimentos, ayuda para su pueblo que estaba pasando una hambruna tremenda. Pero el faraón los esclavizó, los utilizó como fuerza laboral. En fin, pasaron, como decimos nosotros acá, las de Caín, ¿verdad? Las de Caín. Pero Dios escuchó el clamor de aquel pueblo. Dios escuchó su lamento, y en el tiempo de Dios, Él envió un libertador. Él escogió un hombre al cual preparó, al cual instruyó, al cual le dio orientaciones para que libertara a su pueblo, lo sacara de Egipto y lo llevara a la tierra prometida.
O sea que habían acabado de salir de Egipto toda aquella caravana de hombres, mujeres y niños, todo su ganado, todas sus pertenencias. Y es fundamental, mis amados hermanos, creer en el conocimiento de Dios y su poder. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que sepamos las cosas que nos ha concedido y en el tiempo que nos las ha concedido. Nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a recibir la palabra de Dios y su revelación. Dentro de los aspectos que nosotros debemos conocer y experimentar de nuestro buen Dios, es que además de ser nuestro Salvador, además de ser nuestro Señor, además de ser nuestro Rey, Él es nuestro sanador. Es nuestro sanador. Y además, nuestro libertador. Él sigue haciendo milagros. Sigue haciendo milagros. La mano de Dios no se ha cortado. Los milagros de Dios no son cosas del pasado. No son cosas de los tiempos antiguos. No son cosas que están solamente escritos en aquellos manuscritos. Los milagros de Dios están presentes en nuestros días. ¿Quién lo cree así? Amén. Están presentes en nuestros días. Y el Espíritu Santo quiere enseñar al pueblo de Dios este poder divino para enfrentar y para que podamos superar las crisis. Porque no lo dude, tiempos difíciles siempre van a haber. Crisis siempre vamos a tener. En primer lugar, en nuestro camino enfrentaremos desiertos que debemos superar. Así como le pasó al pueblo de Israel, que saliendo de Egipto, saliendo de aquel lugar, tuvieron que enfrentar un desierto. Así nos va a suceder o nos está sucediendo a muchos de nosotros. Tenemos que enfrentar desiertos que debemos superar. Dice la palabra de Dios aquí donde acabamos de leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, el versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Parece que no era suficiente lo que había pasado el pueblo de Israel. Parece que no bastaba todas las penurias que habían tenido durante su tiempo de esclavitud allá en Egipto, de estar enfrentándose a aquel faraón, de haber soportado todo aquel martirio, de haber tenido que salir a enfrentarse a un mar rojo que por milagro de Dios se abrió y pudieron pasar en seco, de ver cómo sucumbía el ejército de Faraón. Parecía que nada de eso había sido suficiente y ahora estaban frente a un desierto sin agua. Anduvieron 3 días sin encontrar agua. Como bien sabemos, el desierto nos habla de aridez, nos habla de soledad, nos habla de peligros y de adversidades. La Biblia nos enseña que era Dios mismo quien iba delante de ellos y pasar por aquel desierto era parte del camino. No podían desviarse, no había otra vereda, no se podía acortar, tenían que pasar por aquel desierto. Y sin duda alguna en esta parte del camino el pueblo de Israel aprendería el poder de la alabanza, aprendería a desarrollar su fe y su intimidad con el Señor. Cuán bueno es tener fe, pero cuán bueno es tener intimidad con el Señor. Yo diría que sin intimidad con Dios, su fe no va a crecer. Sin intimidad con Dios, usted no va a poder cultivar la fe que se hace necesaria para cruzar los desiertos y para enfrentar estas dificultades. Ellos conocerían al Dios proveedor y todopoderoso aún en las condiciones más difíciles. Más difíciles.
Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un desierto. ¿Cuántos han estado en un desierto? Pudiera ser difícil. Aquí en los Estados Unidos tenemos algunos desiertos. México tiene unos desiertos. Sabemos cuántas penurias y cuántos problemas pasan las personas que quieren venir pasando un desierto. En Israel también hay desiertos. Los que han ido a Israel han tenido oportunidad de viajar allá, han visto que también hay desiertos. Y a veces nos imaginamos el desierto con arena nada más. El desierto de Israel no es con arena, es con piedras. Es un lugar difícil, es un lugar pedregoso, es un lugar por el cual es difícil andar, en donde hay serpientes, en donde hay peligros de todo tipo. Es difícil. La Biblia nos enseña que aquella región tenía por nombre el desierto de Sur. El desierto de Sur. Y la palabra Sur viene de un término en hebreo que quiere decir pared. Escuche bien. Este término en hebreo se traduce como una pared, se traduce como muralla. Y esto nos hace pensar. Entonces es algo que había que superar, es una muralla que había que vencer, una pared que había que traspasar, en la cual no nos podemos o no se podían quedar al otro lado. Algo que tenían al frente iba a ser una prueba de su fe. 3 días sin hallar agua. 3 días sin hallar agua. Usted se imagina aquel grupo de personas viajando, aquella caravana de hombres, mujeres y niños, que se les había acabado sus reservas, las que traían para el camino, ya se les había agotado todo, no tenían agua para beber. Soportando el clamor de los niños, de los bebés, de todos, pidiendo agua, de los ancianos pidiendo agua, de la gente que cargaban, que empujaban aquellas carretas, pidiendo agua, la necesidad de tener agua. 3 días sin hallar agua. Fácilmente es una situación que puede producir cuestionamientos, puede producir dudas, puede producir incertidumbre. Y debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado con la murmuración. Cómo comentamos, cómo nos quejamos, cómo hablamos. Pues esto puede hacer mucho más amargo el camino que tenemos por delante. Dice la Biblia en Éxodo 15, los versículos 23 y 24, llegaron a Mara. No pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés, ¿y ahora qué vamos a beber? Uno de los grandes problemas del pueblo de Israel fue precisamente esto, su murmuración, sus quejas constantes. ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿Por qué nos has traído a este lugar desierto? Si allá teníamos todas las comodidades, sí, había que trabajar, había que hacer ladrillos, había que hacer esto, estamos bajo un yugo, pero teníamos agua, teníamos comida, teníamos de todo. ¿Por qué nos has traído a este lugar, Moisés? ¿Qué es lo que pretendes? Debemos tener en cuenta que la palabra amargo es un adjetivo calificativo que precisamente califica el sabor. Y ante esta situación amarga, ellos murmuraron contra Moisés. O sea, hablaron mal contra Moisés. Hermanos, se les olvidó todo lo que había pasado. De pronto se desaparecieron los milagros. De pronto se olvidaron de todo lo que había hecho Moisés. De pronto se olvidaron de que Dios iba al frente de ellos. Y comenzaron a murmurar. Es una expresión que nos llama la atención porque es algo que nos parece ser que obstinadamente se estuvieron quejando todo el tiempo. Todo el tiempo. Debemos considerar que ellos acababan de tener una gran victoria. Y ver uno de los más grandes milagros de la Escritura. Dios
abrió el mar rojo. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Dios delante de sus ojos había abierto el mar rojo. Uno de los mayores milagros que tenemos en la palabra de Dios, para que ellos pudieran pasar en seco y ellos mismos pudieron ver con sus propios ojos la destrucción de aquel ejército poderoso de Faraón. Lo pudieron ver con sus propios ojos. Lamentablemente, la Escritura nos enseña que fue la continua queja la que no permitió que el pueblo de Israel superara rápidamente el desierto. Esa queja constante hizo más largo la amargura e hizo más amargo el trayecto. Su mayor obstáculo no fue el desierto mismo, sino la dureza de su propio corazón, el cual los llevó a quejarse contra Dios y contra su voluntad. Eso era lo que quería Dios. Esa era la manera que Dios quería que ellos llegaran a la tierra prometida. Y quería darle una lección de que en medio de las dificultades Él puede transformarlo todo. En segundo lugar, Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria. Dios transforma, Dios la cambia nuestra adversidad en una gran victoria. En el versículo 25 dice que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, allí les dio ordenanzas y dice la palabra de Dios que allí fueron probados. Allí Dios los probó. Dios los probó. Uno se pregunta, ¿y por qué tuvieron que cortar un árbol? ¿Acaso Dios no tenía poder para él endulzar las aguas? ¿Lo podía hacer o no lo podía hacer? Dios podía haber convertido aquellas aguas amargas en aguas dulces. Sin embargo, probó la fe de Moisés y aquella gente. Por eso es que le mandó a cortar el árbol. Le mostró el árbol, le dijo que lo cortara y que lo echara en las aguas. A veces, mis hermanos, creemos y esperamos que Dios lo haga todo. Pero a veces en medio de las dificultades, Dios quiere que tú hagas una parte. Y esa es la parte que tú tienes que identificar y saber qué es lo que Dios te está pidiendo en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, en medio de esa amargura que tú estás pasando. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas para Él hacer el milagro? A lo mejor lo único que quiere que hagas es que ores. Que ores. A lo mejor lo que quiere es que tú le alabes y que cantes alabanzas en medio de tu problema. ¿Acaso Pedro no lo hizo? ¿Acaso el apóstol Pablo y Silas no lo hicieron en medio de aquel problema? ¿No cantaron a Dios? A lo mejor Él quiere que tú hagas esa parte importante en el milagro antes de Él hacer el resto. Pero hay algunas cositas, 3 cosas rápidamente que quiero mostrarles a ustedes. Ante los obstáculos debemos acudir a la presencia de Dios. Sí, Dios va a cambiar, Dios va a transformar, Dios va a hacerlo todo diferente, pero ante esos obstáculos, ante esas dificultades, debemos acudir a la presencia de Dios. Textualmente la Biblia nos dice que Moisés clamó a Jehová. Y eso es lo correcto. Y eso es lo que nosotros debemos hacer ante la adversidad. No ir a ningún otro lado. No vamos a consultar nada, ni vamos a consultar el horóscopo, ni lo que dice fulanito. Hay que consultar a Dios. Hay que clamar a Dios. Es lo que dice la palabra. Y eso fue lo que hizo Moisés. En medio de la angustia, en medio de la adversidad, en medio del problema, clamó a Jehová. No gastes tu fuerza quejándote.
No gastes tus energías quejándote. Invierte tus energías buscando a Dios. Invierte tus energías cantándole a Dios. Invierte tus energías glorificando a Dios. Invierte tus energías dando testimonio de tu Dios. Eso es lo que Él quiere y eso es lo que le va a agradar. El Señor le mostró a Moisés lo que debía hacer. Él te va a mostrar lo que tú tienes que hacer. Y esto nos recuerda que es en la presencia de Dios en donde viene la revelación y dirección para sortear nuestras adversidades y nuestras dificultades. No lo vas a encontrar en otro lugar. Cuando tú estás en la intimidad con Dios, Dios te va a mostrar la solución para tu problema y te va a decir cómo derribar esa muralla, cómo pasar esa pared. Es Dios, en segundo lugar, Dios quien hace nuestra dificultad un gran milagro. Dios es quien hace de nuestra dificultad un gran milagro. La Biblia dice que las aguas se endulzaron. El Señor tiene el poder para cambiar el sabor amargo por un dulce sabor. Acción que nos recuerda que el Señor puede cambiar los sabores amargos de nuestra vida por sabores dulces. Quizás tú tienes una amargura, quizás tú tienes un problema, quizás tú tienes una dificultad, quizás tú tienes algo que te está entorpeciendo, que tú puedas salir adelante, que tú puedas seguir cruzando el desierto. Sí, quizás pueden venir todas esas cosas y todos esos problemas, pero recuerda que el Señor puede cambiar esa amargura en dulzura en tu vida. Con cierta frecuencia, lo amargo de la vida esconde sabores dulces. A veces lo amargo de la vida esconde sabores dulces que solo se conocen y solo podemos experimentar cuando buscamos a Dios y cuando encontramos en Él la respuesta de su soberana voluntad. Es muy importante también tener en cuenta que aquí la Biblia dice que allí los probó. Miren, hermanos, no se confunda, Dios no tienta. Dios no tienta, pero Dios permite las aflicciones. Dios permite las pruebas. ¿Recuerdan a Job? Wow. ¿De qué manera fue probada Job? Dios nos libre. Dios nos guarde. ¿De qué manera fue probada la fe de aquel hombre de Job? ¿Y a Pedro? El diablo no pidió permiso para zarandear a Pedro. O sea, las pruebas, las dificultades, las amarguras van a llegar en cualquier momento. Dios permite las pruebas. Dios permite las pruebas y cuando eso ocurre, ¿cómo nosotros vamos a responder a esas circunstancias difíciles de la vida que permiten detrás de todo eso que el Señor llegue a nosotros? ¿O es que acaso no creemos que Dios está caminando con nosotros? La Biblia lo dice, el Señor lo promete que va a ir con su pueblo, que va a ir con nosotros. Y nosotros tenemos que aprender en medio de todas esas circunstancias que no estamos solos, que Dios ha prometido su presencia. A pesar de la amargura, a pesar del problema, a pesar de la dificultad, Dios está con nosotros porque así Él lo ha prometido. Podemos caer en la tentación de murmurar. Podemos caer en la tentación de murmurar, de quejarnos, de enojarnos. Hay quien se enoja contra Dios. Hay quien se pelea con Dios. Hay quien está constantemente protestándolo. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? Que si fulano, que si ciclano, que si le van bien, que si... Y estamos murmurando, desanimarnos unos a otros. Queremos incluso volver atrás como en algún momento hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué nos has traído hasta aquí si en Egipto estábamos mejor? Y queremos dar marcha atrás. O también podemos hacer lo correcto. Es decir, buscar a Dios y hacer su voluntad con la sabiduría y fuerza que solo Él nos puede dar. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué estás tratando de decirme en medio de este problema? ¿Qué estás tratando de enseñarme en esta dificultad?
¿Qué tú quieres que haga en medio de esta enfermedad? ¿Qué tú quieres que haga en medio de este proceso tan doloroso? Enséñame, enséñame, clama a Dios y Él te va a responder. Y tercero, hay sanidad en Dios para su pueblo. ¿Cuánto cree que hay sanidad en Dios para su pueblo? ¿Hay sanidad, hermana Fresia, amado hermano? ¿Hay sanidad en Dios? Hay sanidad en Dios para su pueblo. Nos dice la Escritura en Éxodo 15:26, el versículo 26, y dijo Dios, me encanta este versículo. Hágalo lema en su vida. Grábelo ahí en su mente y en su corazón. Repítalo. Apréndalo de memoria y repítalo constantemente. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dios es tu sanador. No importa lo que el diablo quiera hacer en tu vida, no importa la enfermedad que estés enfrentando, lo que pueda venir, lo que pueda suceder. Jehová es tu sanador, es promesa de Él. Pero hay requisitos. Hay requisitos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Si tú haces eso, puedes estar convencido de que Dios va a hacer el milagro en tu vida. En tercer lugar, mis amados hermanos, Dios muestra su gloria en los escenarios más difíciles. ¿Cómo le gusta eso al Señor? Dios se glorifica en medio de las dificultades. Dios se glorifica en medio de los problemas más grandes, de las adversidades más difíciles. A través de la palabra de Dios podemos ver que el Señor se manifiesta en el momento preciso. La Escritura nos enseña que ellos estaban en el desierto, 3 días sin agua, y las que encontraron no podían beberlas porque eran amargas. Hay allí en la actualidad, incluso en estos días, en nuestros días, hay aguas saladas y amargas que todavía no son potables. Pero allí el Señor manifestó su poder y manifestó su gloria, porque Dios se glorifica y manifiesta su poder en los momentos más difíciles. Y cuando la gente dice, yo no puedo seguir, yo no puedo hacerlo. Es interesante ver que aparece por primera vez en la Biblia el nombre de Jehová Rafa. Jehová Rafa, que significa Jehová es sanador. Jehová es sanador. Y fue una revelación, hermanos y queridos amigos, fue una revelación de Dios a su pueblo, que en aquellas aguas amargas de Mara pudieron encontrar la solución para su sed, porque Dios endulzó aquellas aguas. Las situaciones difíciles son en frecuencia revelación de Dios. Son los escenarios apropiados para que Dios pueda revelar su poder y pueda revelar su gloria. Vale la pena hacernos una pregunta. ¿Por qué el Dios sanador se manifiesta ante su pueblo endulzando aguas saladas y amargas? Es muy importante tener en cuenta que esta región es costera, muy próxima al Mar Rojo, región cuyo suelo es muy rico en sodio, y los que han visitado Israel han podido disfrutar del Mar Muerto. ¿Cuántos han estado en Israel y han podido estar en el Mar Muerto? Allá nuestra hermana está, por acá también nuestra hermana Tirsa, por allá también, ¿verdad? Uno puede entrar al Mar Muerto, flotar, porque no se puede sumergir, porque tiene 10 veces más sal que cualquier otro mar sobre el planeta. Y usted se puede abollar allí y no se hunde,
por el alto contenido de sodio y de sal que hay allí, ¿verdad? Es un suelo muy rico en sodio. Allí no hay vida debido precisamente a ese alto nivel de salinidad. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver, podemos entender, podemos comprender que en donde hay muerte, en donde parece que no hay solución para la vida, en donde parece que no hay solución para mitigar la sed, en donde hay esta adversidad, este problema, esto que causa aflicción, nuestro buen Dios genera vida. Eso es lo que hace. Donde hay muerte, genera vida. Esto nos enseña que en medio del desierto Dios puede hacer florecer un jardín. Dios puede hacer florecer un jardín. Que en medio de las dificultades, de tus problemas, nuestro Señor puede mostrar su gloria. Que en medio de la maldición Él puede establecer su bendición. Porque todo es posible para Él, porque nada es difícil para Dios, porque tenemos un Dios que no cree en imposible, porque tenemos un Dios para el cual no hay límites, porque tenemos un Dios que es todopoderoso y que va con nosotros a nuestro lado y nos lleva de triunfo en triunfo. Ese es nuestro Dios. Cuando el camino es duro, mis amados hermanos, cuando el camino es duro, esto es en cuarto lugar y con esto terminamos. Cuando el camino se hace duro y difícil, el Señor renueva las fuerzas de su pueblo. El Señor renueva las fuerzas de su pueblo. La palabra de Dios nos permite ver que el pueblo de Israel estaba fatigado, estaba cansado, estaban muchos desanimados completamente. Pero el Señor no solamente endulzó las aguas, sino que los llevó a Elim. Los llevó a Elim. La Biblia dice en el versículo 27, ahí en Éxodo 15, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué precioso oasis les tenía preparado, les tenía reservado el Señor. Mi querido hermano, mi querido amigo, en medio de tus dificultades, en medio de tus problemas, en medio de tu aflicción, en medio de tu angustia, en medio de tu amargura, Dios tiene preparado un oasis de bendición. Créele a Dios, créele a Dios. Tiene un oasis donde puedes mitigar tu sed espiritual, donde puedes calmar tu sed y todos tus problemas y ver la bendición grande de Dios. El nombre de aquel lugar, Elim, quiere decir árboles grandes, árboles grandes. Y por lo general, hoy en día aquel lugar se le está identificando con otro que se llama Huascarandel, que está a unos 96 kilómetros al sudeste del canal de Suez, donde hay abundante vegetación, palmeras, tamarindos, acacias y una fuente permanente de agua que produce 4.770 litros de agua potable por minuto. Dios sabe escoger, Dios sabe solucionar, Dios sabe a dónde llevarte, Dios sabe cómo romper todas las dificultades, cómo romper esas murallas, cómo romper esa pared para que tú puedas traspasarla y seguir hacia adelante. Un lugar verde y de abundante agua en medio de aquel desierto. Porque así se glorifica a Dios. En medio de tu desierto, en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, Él puede hacer el milagro. Él puede obrar el milagro y Él puede darte sanidad. La palabra de Dios menciona 12 fuentes de agua. Estas aguas no eran estancadas, eran aguas corrientes. Y 12 fuentes quizás estaba diciéndose en alusión a las 12 tribus de Israel. Lo que Él nos recuerda que Él es el proveedor absoluto de todo su pueblo. Había suficiente para las 12 tribus. Suficiente agua para todos ellos. Y en este lugar Israel se detuvo un tiempo. Lugar donde renovaron sus fuerzas, lugar donde llenaron sus vasijas de agua. Todo aquello que estaba vacío lo pudieron llenar en aquellas fuentes de agua para seguir el plan de Dios. Dios va a proveer fuentes de agua
en tu vida, donde tú puedas llenar todas tus vasijas vacías. Si tú tienes tu vasija vacía en este momento, Dios puede llenarla a través de un milagro. Y tú puedes seguir adelante el camino para la gloria del Señor y conquistar la tierra que Él te tiene prometido. Este estudio nos recuerda y nos permite terminar diciendo que por difícil que sea el camino, siempre el Señor será nuestro sustentador, siempre será nuestro proveedor, siempre será nuestro sanador. Siempre, en todo momento, aunque sea la aflicción grande, aunque sea la dificultad grande, aunque sea el problema que nos parezca insuperable, Él no es nuestro pastor. Él es el buen pastor. Y Él nos guía hacia fuentes de agua. Y Él nos guía hasta verdes prados, donde hay pasto suficiente para sus ovejas. Él nos cuida, Él nos protege y Él nos sana, porque es nuestro buen pastor. Yo quiero invitar al grupo de alabanza a que suba al altar. Y vamos a cantar de nuevo ese coro que cantamos al principio. Dios está aquí. Dios está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Dios está aquí. Pero tenemos que mostrar nuestra fe. Si Él va a andar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Él va a ir delante en el camino. Él va a ir protegiendo. Él va a ir supliendo. Él va a ir sanando. No importa el grado de amargura que tengan las aguas. No importa el grado de sanilidad que haya en las aguas. Dios va a obrar el milagro. No importa tu problema, no importa tu dificultad, tu aflicción por lo que estás pasando. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él tiene la solución para tu problema y para tu dificultad. Busca la presencia de Dios. Búscale en oración. Búscale en intimidad y pregúntale qué necesitas hacer para que las aguas se endulcen y para que todo ese panorama cambie. El Señor tiene cuidado de sus hijos. El Señor tiene cuidado de sus hijos y manifiesta su gloria a través de sus milagros. Creemos en un Dios de milagros. Dios sigue siendo milagroso. Y como dice el coro que también cantamos hace un rato, aunque no lo veamos, Él está obrando. Él tiene una respuesta para ti. Él tiene una solución para tu problema. Él tiene la forma en cómo transformar todo esto que está pareciendo que es adverso a tu vida, que es amargo, que parece no tener dificultad. Él está preparando tu sanidad, tu solución, la solución de tu problema, la solución que tú estás esperando. Dios no cambia, Dios es inmutable. Él no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo por los siglos. Él sigue en medio de su pueblo. Él sigue protegiendo, Él sigue cuidando, Él sigue guiándolo. No fue solamente en aquel pase por el desierto con su pueblo. Él sigue hoy día guiando a su pueblo, en la iglesia de Jesucristo, para que pueda esperarle victoriosamente. Detrás de cada obstáculo, el Señor tiene para nosotros una gran victoria. ¿Cuántos lo creen? El Señor tiene detrás de cada obstáculo una gran victoria para cada uno de sus hijos. Vamos a cantar, te invito a que te pongas de pie. El altar está abierto. Si mientras el grupo Alabanza canta, tú quieres venir al altar y decirle al Señor tus amarguras, cuéntale tus amarguras, cuéntale tus problemas, cuéntale tus dificultades. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Siento tu caminar
pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, te mueves entre el pueblo, trayendo liberación y sanidad, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Levanto mi fe, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Porque sabemos que tú estás aquí en medio de tu pueblo. Sabemos, oh Dios, que tú estás en medio de tu iglesia. Sabemos, oh Dios, que tú vas al frente. Sabemos que tú no nos abandonas, Señor. Sabemos que tú nos vas a llevar a victoria. Y que aún en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, tú vas a proveer. Porque tú eres nuestro cuidador, tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro sanador, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios, por este día. Suplicamos, oh Dios, clamamos a ti en esta hora por aquellos que están enfermos, por aquellos que andan en un desierto, Señor, por aquellos que han encontrado al frente de ellos, Señor, aguas amargas que tú puedes endulzar, Señor, si ellos tienen fe, si ellos muestran fe, Señor, porque con tu fe nosotros seremos también invencibles en tu nombre, Señor, y por tu poder, y por medio de todos esos milagros, nosotros vamos a glorificar tu nombre eternamente. Gracias te damos por este día. Gracias te damos por tu bendición. Gracias te damos por tu cuidado y por tu protección. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, oramos humildemente.
Amén y amén. Recibid la bendición pastoral. Y ahora que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, desde ahora y por toda la eternidad. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y en paz cantamos y alabamos al Señor.